Bien, estamos acá en Llante Prensa con Fernando Rospigliosi y Pedro Tenorio. Caballeros, buenas noches. Buenas noches. Vamos a la Buenas cancha noches. con las encuestas que han salido. ¿Por cuál comenzamos? Está la encuesta del poder, que salió un virtual empate entre... Bueno, no es tan Lo virtual. normal, entre Nadine Heredia y Ollantumala, ¿no? ¿Cómo que era lo normal? Es lo anormal, o sea, es absolutamente inusual. Bueno, es lo Nunca normal, pero ocurrido. ellos han organizado así la cosa. Y además no lo ocultan. Ah, no, claro. Pero bueno, la encuesta de Datum, que es encuesta a la opinión pública, pone a Nadine en primer lugar, y la encuesta del poder, que es Por a las 26, élites... como anotó el señor Tenorio en su columna el sábado en Correo. Sí, claro, pero digamos, empate, ¿no? hay una percepción de la gente, Claro. para hablar en un término grato al gobierno, que Nadine es la que la lleva. Y la encuesta del poder, que es una encuesta de élites, también muestra... Están igualitos. Más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es una situación insólita y no es buena, ¿no? Me parece que no es buena que alguien que no tiene responsabilidad, es decir, que no responde por sus actos, si tenga poder de hacer muchísimas cosas, ¿no? Y luego no pasa nada con Claro. esa persona. Yo coincido con eso, ¿no? Porque eso ya es una crítica como que antigua, más lo decía en el sentido de que esto, como es notarialmente, es una constatación de los hechos. Siempre, Así como lo han organizado. siempre hemos tenido sobre esta mesa la objeción institucional, Claro. ¿no es cierto? Que alguien que no ha sido elegido ni designado tenga injerencia en decisiones importantes es peligroso. Y no asuma responsabilidad por ello. Así es, y lo hemos vivido antes con consecuencias catastróficas. Hay una enorme distancia entre lo que significó Montesinos y lo que puede ser el rol de Nadine Heredia, sin duda, pero si vamos a observar, a criticar un uso político, es el mismo que lamentablemente Claro. se ha dado, pero que es verdad, viene alentado por el propio presidente de la República, que en más de una oportunidad ha dicho incluso que este es un gobierno familiar, Claro. ¿no es cierto? Y cada vez que viaja, además, al Villorrio más pequeño, se disculpa porque no lo acompaña Nadine y trae el saludo de Nadine. Y además por lo que hemos venido discutiendo durante estos 2 últimos años, ya la presencia de la primera dama en el debate político, con torpeza, como fue la salida, la crisis que originó que tenga que renunciar César Villanueva, el primer ministro de hace 2 gabinetes, lo que la colocó a ella en la primera línea del ojo inquisidor y de la crítica política, porque entonces arreció también la crítica de la oposición respecto de su rol, ¿no? Entonces, están cosechando lo que sembraron, Claro. evidentemente con estas distancias que no dejan de ser interesantes entre lo que opina el Populorum, que es la encuesta de Datum, que apareció el viernes, y aquella en la que participa gente que de alguna manera tiene también alguna participación en el poder, que es la encuesta que realiza Semana Económica, ¿no? Entonces, confirma una situación que por todos ha sido analizada, discutida, criticada, pero que también nos lleva a lo que va a ocurrir el año 2016. ¿Qué es? Digo, porque una persona que tiene poder, que administra poder y que sigue siendo el principal capital político de este gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ir a su casa? ¿Va a postular al Congreso? Es decir, es un elemento que puede abonar para el ego de la pareja presidencial, pero también genera cuestionamientos y asuntos sobre los cuales vamos a tener que estar muy atentos en los próximos meses y años. Sí, pues. Bueno, y el otro tema es que han vuelto a caer, ambos, ¿no? En la encuesta de Ya en la Ipsos aprobación. publicada en el Comercio, vuelven a caer, y eso seguramente está vinculado con el tema Urresti. O sea, Urresti cae además. claro, Urresti cae, pero ellos suben porque Urresti da la imagen hasta el mes pasado de que estaba haciendo algo por la seguridad ciudadana, pero luego se va desenmascarando, van apareciendo todas las mentiras o medias verdades que va diciendo, y además la gente se está dando cuenta de que la seguridad no está cambiando en nada importante. Entonces eso creo que hace que ellos nuevamente caigan. No, ahora Urresti los arrastra hacia abajo, así como lo subió Claro. en la encuesta, en todas las encuestas del mes pasado, ¿no? Bueno, si siguen cayendo, de repente un día Nadine Heredia va a decir, Urresti miente, si tiene que ir. Bueno, ahora Y ya, le ahí han dicho, suben. ahora ya le han dicho que no responda a las críticas y que no descifra, cosa que es imposible, ¿no? Claro. No se puede Vi la quedar entrevista callado. que Raúl Vargas le hizo el sábado, estaba muy graciosa porque decía, yo puedo opinar de Rospigliosi y compañía, pero mi jefa me ha dicho, Daniel, no hables. Y yo me cuadro con mi jefa, así es que me muerdo la lengua y no voy a hablar, pero así que no voy a hablar. Pero muy simpático estaba Pero la entrevista. lo más evidente es que ha salido derrotado en todo, ¿no? O sea,
cuando se han descubierto sus mentiras y las exageraciones de las cifras, ha tenido que dar marcha atrás y decir que ya no va a dar más cifras, porque si las cifras fueran reales y las cifras coincidieran con lo que está ocurriendo, no tendría por qué retroceder en eso, ¿no? Y para su mala suerte, su metida de pata más vistosa tiene que ver con un asunto que la gente ha podido captar en el aire, que es el tema del yeso. De querer pasar por un alijo importante de droga, lo que era yeso, involucrando a un actor político de la oposición, que es un tema que la gente lo ha podido entender fácilmente, y no un asunto quizás de corrupción o de una mala ejecución por parte de la policía que requiere de explicación y de temas. Esto ha sido motivo incluso de bromas que la gente ha captado en el minuto. Pero siguen insistiendo, lo escucho al presidente Humala repetir la misma cosa. No eran 400, eran 41, pero estaban en el poder del candidato alcalde, cuando no era así. Bueno, sí. Mueren en su ley. Bueno, sí, mintiendo. Es que es una mentalidad militar que cree que la mentira repetida 1000 veces logra convencer a la gente, que era lo que hacía Montesinos. Pero claro, ellos no tienen el aparato que tenía Montesinos, que tenía controlado a casi todos los medios de comunicación. Entonces hay libertad de prensa, están fregados porque sus mentiras se van a descubrir, ¿no? Ahora, intuyo que en la caída de la aprobación del presidente y la primera dama, ya en la encuesta de aprobación del gobierno, no la de poder, esa caída tiene también que ver un poco con la manera como ellos han administrado el asunto de las AFP, que creo que han perdido una gran oportunidad de, siendo fieles a la necesidad de mantener una apuesta por un sistema en el que ellos, digamos que como gobierno creen, ¿no es cierto? Pero donde políticamente entendieron que tenían que dar un paso atrás respecto al aporte de los independientes, han dado toda la impresión de que les ha costado, y pese a que la primera dama lo anuncia en un mensaje en Twitter, luego, pese a eso, como que entran en un limbo raro, cuando ellos han podido tomar una iniciativa respecto a, si tienen que dar un paso atrás, que esa sea la oportunidad para revisar varios temas de las AFP, lo que hubiera generado una expectativa positiva, creo yo. Pero han abandonado completamente el tema y ahora probablemente se promulgará por insistencia del Parlamento, con lo cual va a parecer que el presidente casi ni ha movido un dedo en esto, ¿no? Y pudo haberse aprovechado. Hay una diferencia entre lo que Nadine Heredia dijo, que era suspender, y lo que el Congreso ha aprobado, cancelar, que es derogar. Claro. Son dos cosas distintas. Entonces, quizás, eso ellos pensaban que con la suspensión podían quedar bien con Dios y con el diablo. Claro. Pero con la derogatoria ya no hay alternativa, ¿no? Pero el hecho es que sus parlamentarios han votado por esa derogación, ¿no es cierto? Entonces, ya una vez sobre el caballo, se lo compraron completo. Pero aún así, creo que ellos han podido hacer un control de la situación que no han hecho. ¿Qué va a significar en todo este un poco desorden el nuevo ministro de Economía? Bueno, creo que nada distinto, ¿no? Castilla estaba siendo criticado por la oposición, quizás injustamente, pero pretendían achacarle el enfriamiento de la economía, cosa que básicamente se debe a la situación internacional. Quizás también hayan habido algunos errores que hayan Pudo razonar más rápido, pero la ola venía grande. Claro. Pero de hecho le habían puesto el blanco ya, lo habían puesto como blanco a Castilla, sobre todo el APRA, Alan García, que decían que no crecíamos al 8% por culpa de Castilla. Entonces, ese es un tema que podría ahora cambiar un poco la situación política. Ya García ha salido hoy día, no a decir que él se quiere reunir con el ministro, sino que sus técnicos, o sea, Carranza y otros ministros de su gobierno. Carranza y General Benavides y a Cornejo le van a invitar, pero ya no. Van a llevar al Mechita Arauz, Valdivieso. ¿No? Guarda con las FP ahí. Pero quizás eso le pueda dar un poco de aire al gobierno, pero básicamente va a continuar la misma política, lo cual no está nada mal, porque digamos que coincido con eso. Hay estabilidad, ¿no es cierto? Pero, nadie se asusta. Pero tengo la sospecha que algo se va a reacomodar en el gobierno, porque Castilla, por ser pues el primero que estaba en el primer gabinete y todo el poder, como que había agarrado bastante cancha, por no decir otra cosa, para manejarse como un premier informal.
que asegura que no lo veo asumiendo tan rápidamente ese papel. No, claro que no. Y esto como que desordena un poco en el gobierno las cosas, en que algunos ministros pueden sentirse más empoderados para hacer cosas que antes con Castilla no se atrevían a hacer. O Nadine va a tener más poder que el que tenía Castilla era pues como digamos, la chochera de Ollanta y de Nadine. Claro. Era el Kiko, el dueño de la pelota. Así es. ¿no? Y no se dejaba pisar el poncho, pero... Exactamente. Digamos, Alonso Segura, que es... Como que es más calichín. pero es uno de los, digamos, que de entrada lo que se puede decir es que es uno de los economistas más respetados de su generación, ¿no? La gente ha recibido con beneplácito, con mucha expectativa su llegada al puesto de ministro, entre la gente que es más o menos de su promo, entre los economistas jóvenes que están en las empresas, que tienen alguna participación en el debate, que escriben credenciales columnas. académicas, técnicas, Así es, las impecable. tiene. Técnico como Castilla. Me refiero a la parte política. Ahí voy, ¿no? Es técnico como Castilla, ¿no? Claro. Ha sido la mano derecha de Castilla. Venían trabajando codo con codo durante año y medio, cuando menos, en el Ministerio de Economía, sí. Claro. Entonces, como ya lo señaló Fernando, dicho sin ánimo peyorativo, es más de lo mismo, pero se espera, se aguarda que tenga también un juego político mucho más abierto que el que ha mostrado Castilla hasta el día de hoy. Porque no puede ser una repetición, calco y copia, porque entonces se va a desgastar muy rápido, ¿no? Castilla se puede ir entre aplausos, pero está muy desgastado políticamente, y eso es lo que los diversos sectores han aplaudido el día de hoy, al punto que el PPC también pedía que se vaya, claro, porque ¿no? ya había llegado a su límite. Segura tiene una gran oportunidad para abrir un espacio, tiene además muy buena química laboral con el presidente y con la primera dama, que es fundamental en este gobierno. Entonces, digamos que tiene las mejores perspectivas de desarrollar un cambiaría mi cosa. Ojalá que vamos a ver, la parte técnica es impecable. Vamos a ver cómo se mueve en la parte política cuando tenga su primer conflicto interno o externo, y cómo se mueve para ver si da el juego político que un ministro de Economía tiene que tener, porque por más técnico que sea, no hay chamba más política en el mundo que el ministro de Economía. Y así como se le critica muchas cosas al presidente, a la primera dama, que tiene una participación en la toma de estas decisiones, no se puede dejar de observar que en este gabinete hay nombres muy interesantes. Es decir, se ha logrado armar un equipo con un Piero Gessi, un Gallardo en transporte, ¿no? El de Educación Saavedra. Es decir, gente de muy buen nivel académico y que además han tenido experiencia o en organismos internacionales o en la banca internacional, ¿no? Entonces, que ese equipo joven que está empezando digamos, dirigir el segundo aire de este gobierno, ojalá lo haga también con criterio político, porque a veces todas estas iniciativas tecnocráticas naufragan en el Congreso, donde se los van a almorzar si no se avivan, ¿no? Y hay que ponerle nombres, como han tenido siempre los equipos, puede ser los Nadine Boys. Sí. Vamos de verdad, todos parecen ser los Nadine Boys, ¿no? Porque es la que los dirige, les hace el coaching, les hace la que les hace así. Así es, van bien, muchachos. La que le pone la luz verde. Así es. Y que no son coléricos como el amigo Pedro Cateriano, que también es Nadine Boy. Son los Nadine Boys. Vamos a una breve pausa y venimos con qué está haciendo Alejandro Toledo, lanzándose a una piscina, creo que sin agua. Ya venimos. A la de Susana.